Hola, en este vídeo vamos a hablar de las ratios que debes utilizar para analizar la liquidez o solvencia a corto plazo de una empresa. Comenzamos. En primer lugar, ¿qué es la liquidez? La liquidez, o también denominada solvencia a corto plazo, se define como la capacidad que tiene la empresa para, con sus activos corrientes, hacer frente a las deudas a corto plazo. Este análisis de liquidez puede ser realizado mediante dos formas diferentes e independientes, o bien hacer un análisis completo, que es el tercer método. El primer método y más conocido es el análisis estático, es decir, el análisis mediante ratios financieras. En segundo lugar tenemos el análisis dinámico, el cual se centra en el estudio del estado de flujos de efectivo y la predicción de escenarios optimistas o pesimistas. Finalmente encontramos el análisis sistemático o completo. Este análisis engloba los dos procedimientos anteriores, junto con otras técnicas como son el cálculo de porcentajes horizontales y verticales, el cálculo de rotaciones o periodos medios, entre otros. Hablaremos de todos estos análisis a lo largo del vídeo. Comencemos por el primer método, el análisis de liquidez estático mediante ratios financieras. ¿A qué se debe el nombre estático y por qué empleamos ratios financieras? Bien, se llama estático porque este análisis ofrece unos resultados y por ende unas decisiones que solo serán acordes a la situación actual. Estos resultados no servirán en los meses siguientes, ya que una empresa se encuentra en continuo movimiento. Su ciclo de explotación se enfrenta a diversos factores externos, como pueden ser la legislación, competencia, acceso a la financiación, e internos, como son la pirámide jerárquica, normas de actuación, nuevos bienes y servicios, los cuales afectan o favorecen sus resultados obtenidos, las cuentas anuales. Debido a este motivo, las conclusiones de este análisis no podrán ser utilizadas en posteriores situaciones. Son una fotografía del momento. El recurso principal que vamos a utilizar en el análisis estático son las ratios financieras, ya que cumplen con estos requisitos. Una ratio financiera es un cociente, una proporción o una medida muy utilizada en el área financiera de una empresa al ofrecernos información relevante para la toma de decisiones. Por su parte, las ratios se ven afectadas por factores como el sector de actividad de la empresa, el tamaño de esta, su antigüedad o país. Respecto al tamaño, las ratios financieras no logran neutralizar las existencias de economías de escala, ahorro de costes por tamaño, de las cuales disfrutan empresas con un gran volumen de fabricación. Además, también es muy difícil llevar a cabo la comparación de ratios financieras de dos empresas ubicadas en distintas regiones o países. A pesar de que se busca la armonización de las normas contables entre países, como sucede con la Unión Europea, existen todavía una gran variedad de políticas económicas, fiscales y legislaciones contables vigentes en la actualidad que dificultan esta comparación. A esto cabe añadir que el sector de actividad que pertenece a la empresa es un factor muy importante que repercutirá en los resultados de las ratios. Por ejemplo, una ratio de liquidez del sector agroalimentario, sector primario, será diferente a la del sector bancario, sector servicios, o de la construcción, sector secundario. Sin embargo, a pesar de que los tres resultados sean diferentes, todos pueden representar una buena salud financiera. Otra de las características de las ratios es que han de mostrar la imagen fiel del patrimonio, situación financiera y resultados de la empresa. Esto es así porque los datos que componen la ratio son tomados de las cuentas anuales, en especial del balance de situación y en ocasiones de la cuenta de resultados. En relación a esto, es importante resaltar que más no significa mejor. Debemos disponer de la información exclusivamente necesaria y no contar con demasiados datos que nos puedan conducir a errores, agobios y que ofusquen nuestra mente. Por tanto, no calculemos 50 ratios para ofrecer mucha información si realmente no sabemos qué pueden aportar a la empresa. Llevemos a cabo una estrategia selectiva para tratar aquellas ratios, por ejemplo 5 o 10, que realmente sean útiles para los responsables y directivos de la empresa. Y ahora pasemos a la segunda parte de este vídeo, que son las 3 ratios de liquidez que es recomendable emplear para realizar un análisis de liquidez a corto plazo. En primer lugar, y comúnmente conocida en el mundo financiero, es la ratio de liquidez o ratio de solvencia a corto plazo. Esta ratio de liquidez general relaciona todas las partidas derivadas de inversiones realizadas en el activo circulante y las deudas contraídas a corto plazo, es decir,
su fecha de vencimiento se cumplirá antes del año. Esto con un ciclo de explotación anual. Recuerda que existen una diversidad de ciclos de explotación. Puede ser anual, bianual, trianual, X meses, etc. Dicho esto, la ratio de liquidez guarda una estrecha relación con el fondo de maniobra. La diferencia es que la ratio es un cociente, es decir, nos ofrece una medida relativa, y el fondo de maniobra es una medida absoluta. Sin embargo, ambos términos incluyen las mismas partidas. Su fórmula es la que tenéis en pantalla, activo corriente entre pasivo corriente. Y algunas formas de interpretar sus resultados pueden ser el número de veces que el activo corriente es capaz de cubrir el pasivo corriente. O, por ejemplo, por cada unidad monetaria de deuda a corto plazo contraída, mi empresa cuenta con X unidades monetarias de activo corriente. Otra manera puede ser multiplicar el resultado por 100 y constituirá así el porcentaje que representa el activo corriente, numerador, sobre el pasivo corriente, denominador. Los resultados de las ratios pueden ser mayor que 1 o menor que 1. Veamos unos ejemplos de ambos resultados. La ratio de liquidez es menor que 1. Imaginemos que el activo corriente que una empresa dispone en su balance de situación es de 250.000 euros y su pasivo corriente es de 600.000 euros. En este caso, la ratio de liquidez es de 0,42. Esto significa que por cada euro de pasivo corriente tenemos 0,42 euros de activo corriente. Es decir, el activo corriente representa un 42% del pasivo corriente. Veámoslo desde la perspectiva del fondo de maniobra. Activo corriente menos pasivo corriente nos da un resultado negativo de 350.000 euros. La ratio de liquidez es menor que 1 y el fondo de maniobra es negativo, por tanto, esta empresa se encuentra en una situación de inestabilidad financiera, dado que sus activos a corto plazo no son suficientes para hacer frente a sus deudas a corto plazo. Otro ejemplo, la ratio de liquidez es mayor que 1. Supón que otra empresa tiene un activo corriente de 800.000 euros y un pasivo corriente de 450.000 euros. Su ratio de liquidez general es de 1,78, es decir, el activo corriente es 1,78 veces mayor que el pasivo corriente, o bien el activo corriente representa un 178% de la composición del pasivo corriente. De acuerdo con este resultado, el fondo de maniobra es de 350.000 euros en positivo y esta empresa, a diferencia de la anterior, se encuentra en una situación financiera estable. La segunda ratio que vamos a ver en este vídeo es la ratio de prueba ácida o en inglés Quick Test Ratio. Esta ratio intenta minorar las limitaciones anteriormente comentadas, ya que a fin de facilitar la comparación entre empresas y sectores de actividad, elimina del activo corriente aquellas partidas que difieren con frecuencia entre empresas. Hablamos de los inventarios, es decir, existencias de productos terminados, semiterminados, materias primas adquiridas que aún no han formado parte del proceso de producción, etc. Así como los activos no corrientes mantenidos para la venta, es decir, inversiones en inmovilizado cuya finalidad no es formar parte de la actividad empresarial, sino que han sido adquiridos con la finalidad de ponerse en venta y obtener así una ganancia mediante este proceso de especulación. En este último grupo también podemos encontrar activos que la empresa ha dejado de utilizar en su ciclo de explotación y ahora los pone a la venta. Dado que estas dos partidas de activo corriente son tan diversas en las empresas, se considera dejarlas fuera del cálculo. Su fórmula es la siguiente: activo corriente total menos existencias menos activos no corrientes mantenidos para la venta entre pasivo corriente total. Al igual que la ratio de liquidez general, el resultado del cociente puede ser mayor o menor que 1. Y ahora os propongo que cojamos las dos ratios que hemos visto y comparemos su resultado. Imaginemos que la ratio de liquidez general es de 1,78 y la ratio Quick Test es de 0,67. Pues en función de cuánto menor sea la ratio de prueba ácida, podremos deducir que la empresa dispone de un gran volumen de inventario al cual no da una rápida salida. Existe poca relación entre producción y ventas, no llegan a compaginarse, causando así un cuello de botella. Recuerdo, la ratio de prueba ácida siempre va a ser menor que la ratio de liquidez, o igual si no tenemos existencias ni activos no corrientes mantenidos para la venta, ya que al numerador se le deducen dos importes haciéndolo así más pequeño. Y acabamos con la tercera y última ratio empleada para realizar un análisis de liquidez a corto plazo.
Esta ratio mide la capacidad que tiene la empresa para hacer frente a todas las deudas que vencen antes del año a través de sus activos más líquidos, es decir, la tesorería, bancos y caja. Esta ratio, como podéis observar, no favorece mucho la comparación entre empresas, ya que la disposición de efectivo varía mucho según la actividad. Por ejemplo, un supermercado siempre contará con más dinero efectivo o en bancos en su balance que una fábrica cuyos clientes pagan mediante pagarés a 30, 60 o 90 días. Los resultados de la ratio de liquidez inmediata también pueden ser mayores o menores que 1 y se interpretará como el número de veces que podemos cubrir las deudas a corto plazo mediante la tesorería disponible. Relacionado con el carácter estático que hemos comentado al inicio del vídeo, la ratio de tesorería tiene el inconveniente de no incluir aquella tesorería potencial, es decir, cuentas de clientes, existencias, etc., que podrán convertirse en efectivo en un periodo breve de tiempo, pero que ahora mismo, en esta fotografía de la situación actual, no lo son. Y para finalizar, veamos cuáles son las limitaciones que presentan estas ratios de liquidez y cómo pueden resolverse mediante un análisis dinámico o sistemático. En primer lugar, una gran parte de las empresas son estacionales, de modo que la rentabilidad y ciclo de explotación de estas será diferente según el momento en que se encuentren. Además, una empresa puede tener periodos de maduración o tiempo en recuperar la inversión realizada muy cortos, generando así una falta de conexión entre el ciclo de explotación y el ciclo financiero. En tercer lugar, debemos conocer si la empresa cuenta con un alto nivel de cuentas a cobrar de impagados o existencias que difícilmente saldrán a la venta. En cuarto lugar, nos encontramos con el cash management, es decir, una empresa que no disponga de tesorería propia, pero sí de una póliza de crédito dispondrá de tesorería suficiente para hacer frente a sus deudas a corto plazo, pero sin embargo dicha póliza constituirá un pasivo corriente en el futuro. De hecho, se ha de tener en cuenta las líneas de negociación o descuento de efectos con las entidades financieras. Por ejemplo, descontar pagares recibidos de clientes para disponer de liquidez inmediata supondrá un pago de intereses. Todas estas limitaciones podemos evitarlas si junto con el análisis estático realizamos además un análisis dinámico o bien uno más completo que incluya otras variables. A diferencia de la imagen de la situación financiera en un momento determinado, ofrecida por el análisis estático, el análisis dinámico analiza la evolución de los flujos de caja, cobros y pagos, empleando el estado de flujos de efectivo. Analizar el estado de flujos de efectivo es muy variable y cada uno tiene su método e interpretación. Pero para comentar esto podemos realizar una previsión de flujos de caja según un escenario optimista o pesimista, así como complementarlo con las dos ratios siguientes, la ratio de liquidez operativa y la ratio de cobertura de obligaciones financieras. La ratio de liquidez operativa es la capacidad que tiene la empresa de cubrir con los flujos derivados directamente de la explotación, deduciendo el pago de intereses, la media de las deudas a corto plazo del año actual y el inmediatamente anterior. Es decir, el denominador es el importe medio de las deudas a corto plazo del año en el que estamos y el inmediatamente anterior. Y la ratio de cobertura de obligaciones financieras muestra si la empresa puede cubrir con los flujos derivados de la explotación, deduciendo también el pago de los intereses, los flujos de caja financieros, es decir, el importe de las deudas a corto plazo, pago de intereses y dividendos. El tercer método es el análisis sistemático o completo. Este análisis engloba los dos anteriores y además con él podemos recurrir a otros recursos para calcular variables con las que no habíamos contado anteriormente. Por ejemplo, estudiar la composición del activo corriente para observar tendencias en el futuro. Calcular porcentajes horizontales, es decir, temporales entre un año y otro, o verticales, es decir, ponderaciones. En este caso calculamos el peso de cada partida sobre el activo, el pasivo, patrimonio neto, ventas, etc. También debemos considerar la antigüedad de los datos y la estacionalidad del ciclo, si es un ciclo estable y uniforme o no. Ver si en nuestro balance tenemos activos extrafuncionales, esto es, activos que no son altamente necesarios en la actividad de la empresa y que podemos vender en caso de necesitar liquidez. También debemos identificar la deuda negociada con coste y las deudas contraídas por descontar efectos comerciales. Considerar si es necesario llevar a cabo estas prácticas o podemos reducir su peso dentro de la estructura de financiación. De igual modo, es importante evaluar si es posible recurrir a un endeudamiento adicional en caso de que la empresa requiera liquidez inmediata. Igualmente hay que estudiar su coste.
Por último, es importante calcular las ratios financieras, rotaciones de inventarios o periodos medios, como el de fabricación, aprovisionamiento, ventas, etc. Y hasta aquí este vídeo, que se ha hecho un poquito más largo de lo que yo quería, sobre las ratios que podemos utilizar para realizar un buen análisis de solvencia a corto plazo. Si te ha gustado el vídeo, dame un buen like y suscríbete para no perderte ningún nuevo vídeo. Nos vemos muy pronto.